Cordial saludo, doctora Suni Peroso, compañeros maestrantes. Nuestro grupo de trabajo colaborativo conformado por la licenciada Mónica Huelva Bellojín, ingeniera Vanessa Lara y licenciada Mariluz Durango, estaremos haciendo un planteamiento sobre la realidad de la práctica del enfoque por competencias en Colombia, tema correspondiente a la unidad 3 de la asignatura de formación basada en competencias. Antes vamos a conocer un poquito de la educación en Colombia. La educación en Colombia es un derecho fundamental y una prioridad del gobierno. De conformidad con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, todos los colombianos tienen derecho a acceder a una educación de calidad, esto con el fin de mejorar su desarrollo personal y en general de la sociedad. En Colombia, basado en esto de la obligatoriedad de la educación va desde los 5 años de edad, iniciando el nivel transición, ¿cierto? Y llega hasta grado 11. Colombia, al igual que otros países, está haciendo esfuerzos enormes para ir ampliando ese periodo de educación en aras de mejorar la calidad educativa. Entonces, es así como, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, se tiene previsto que para 2030 ya se haya pues logrado ampliar ese periodo de educación obligatoria en Colombia. Bueno, en Colombia actualmente tenemos 2 retos que enfrentan los gobiernos en sus políticas educativas, que es cerrarlas. Uno es cerrar las brechas existentes que hay para el acceso a la educación, pues tenemos muchos niños que incluso no tienen acceso a una institución o de buena calidad, incluso ellos que ni siquiera van al colegio. Y la otra es la desigualdad, ¿verdad?, que hay a temprana edad. Entonces, esos son de los retos que enfrentan los gobiernos en cuanto a la política educativa. ¿Desde cuándo se habla de educación por competencias en Colombia? En Colombia, pues, como habíamos dicho, se han hecho esfuerzos enormes para ir mejorando, ir avanzando en calidad educativa. Los últimos 40 años se han visto unos cambios enormes, pero es a partir del año 96 cuando el Ministerio de Educación, a través de la resolución 2343 de 1996, incluye los indicadores de logro. Estos como unos instrumentos que sirven para orientar los cambios curriculares que se empiezan a dar en ese momento, ordenados por la ley 115 del 94, ¿cierto? Luego, en el 98, se publican los lineamientos curriculares, porque se empieza a finales del mismo año, de la misma década, a evaluar por competencias, hacer evaluaciones por competencias cuando todavía no se trabajaba con un enfoque basado en competencia, no se trabajaba la educación con un enfoque basado por competencia, pero se incluye la evaluación por competencias a finales de los 90. Entonces es cuando tenemos los estándares básicos de competencias, que fueron unos documentos que se derivaron de los lineamientos curriculares y que permitieron o permiten indicar los estándares que los estudiantes por grupos de grado deben lograr para o desarrollar para alcanzar las competencias en cada una de las áreas. Estos estándares permiten indicar los desempeños de los estudiantes en términos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
y están divididos por conjuntos de grado que van de primero a tercero, cuarto a quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11 grado. Bueno, Luego, compañera Mariluz, ¿sí? vamos, continuamos, va a continuar. ¿Tiene Sí, algo que adelante. decir, señor? Y luego continuamos. No, tranquila, señor. Sí, siga, profe. Bueno, entonces digamos que toda esta evolución de que ha tenido Colombia en la educación nos ha llevado a lo que hasta pues hoy estamos conociendo, que es desarrollando un poco lo que es el modelo basado en competencias. ¿Cuál es lo importante de lo que sucedió en estos años, a finales de los 90, en cuanto a las evaluaciones por competencias? Pues porque estas evaluaciones, los resultados permitieron que toda la política educativa fuera enfocada a ir cambiando de acuerdo a los resultados que se iban dando, ¿cierto? Todas las pruebas externas, empezando las pruebas realizadas a nivel del país por el IFES en educación, en las pruebas IFES de grado 11 y las pruebas Saber Pro, que son las pruebas que se le aplican pues, a los estudiantes de educación superior. Y todos estos resultados han servido para ir retomando caminos o reorientando digamos, todos los modelos educativos, o reorientando hacia dónde llevar la educación en Colombia, según los resultados que también son medidos por las pruebas internacionales como las PISA. Entonces, todo esto han ayudado, esa compilación de todos esos resultados han ayudado a que se vaya definiendo líneas o lineamientos para ir mejorando los contenidos y los diseños curriculares, renovando los diseños curriculares en los diferentes niveles educativos, tanto en básica, en media y nivel superior. Compañera, ¿tenía algo que decir? Bueno, gracias a la profe Mari por ese bosquejo general que nos ha hecho como un recorrido de cómo ha ido evolucionando la educación en nuestro país. Y si la compañera Vanessa tiene algo que aportar, si no, seguimos entonces en orden con la presentación. Continuemos, compañera. Bueno, entonces vamos a mirar cómo aborda el enfoque por competencias el aprendizaje y cómo lo están abordando en estas instituciones. Vamos a enfocarnos en la parte de educación primaria, básica primaria y básica secundaria y la media. Sí, como lo decía la profe Mari, aquí los estudiantes de nuestro país van del grado transición desde los 5 años. Ellos tienen hasta grado quinto y luego empiezan con grado sexto, básica secundaria, y la media, que va del grado 10 y el grado 11, que es donde se les realizan las pruebas externas, las pruebas Saber 11, y también en grado noveno se realizan unas pruebas Saber. Bueno, entonces, el enfoque por competencia define el aprendizaje como un proceso de perfeccionamiento de las capacidades de una persona, que va desde su desarrollo de habilidades o talentos para continuar desarrollándose en competencias, en la experticia y el virtuosismo. En otras palabras, además de los contenidos, además de los aprendizajes que el estudiante adquiere, en la parte del conocimiento debe ser experto, ¿cierto? Debe saberse qué, desempeñar o el saber hacer. Sabemos que hay 3 elementos fundamentales en el enfoque por competencia, que es el saber, tiene que ver con la parte del conocimiento. Tenemos el saber hacer, que ya es el desarrollo de ese conocimiento en la práctica, y el ser, que tiene que ver con la parte comportamental, sus actitudes, sus hábitos y valores.
Entonces, así lo define el enfoque por competencia. Ahora vamos a mirar si nosotros estamos valorando o evaluando a los estudiantes de esa manera. ¿Qué valoramos del aprendizaje desde un enfoque por competencia? Ya lo habíamos dicho, que son 3 elementos fundamentales, ¿verdad? La parte cognitiva tiene que ver con la teoría de información y el conocimiento. Bueno, en ese aspecto podemos decir que nuestros planes de área en las instituciones, pues que hemos tenido de pronto la oportunidad de acompañar, que nos hemos desempeñado y que siempre nos comunicamos con nuestros colegas o rectores conocidos, entonces uno va como empapándose de toda la información y hay una regla general para los planes de área. El Ministerio de Educación Nacional dijo, bueno, van a trabajar el enfoque por competencia y en sus planes de área deben tener tales y tales, deben de estructurarlos de la siguiente manera, sus mallas curriculares. Bueno, entonces están esos contenidos, que es la parte que se refiere al conocimiento como tal, a las teorías, a la información que el estudiante adquiere. También se trabaja la parte procedimental, que ya tiene que ver con las habilidades. Eso está dentro de las planeaciones como tal. Lo que vamos a debatir aquí es si se está haciendo, si se está llevando a cabo, si se está poniendo en práctica como se encuentra en el papel. Y la parte de las actitudes, que tiene que ver con lo comportamental. Entonces, lo que busca el enfoque por competencia es una formación que integral, que no solamente el docente transmita los conocimientos, sea un dictador, sino que él pueda ser parte de un proceso integral. Si, como su nombre lo dice, la competencia tiene que ser un estudiante que se defienda en lo que aprendió, que sea competente, además de las habilidades, ¿qué puede hacer con esas habilidades? Entonces, debatíamos antes de empezar el video sobre algunos casos, algunas situaciones porque nosotros hemos conocido. Hay algunos docentes, sobre todo aquellos que están ya de pronto a punto de pensionarse, docentes, aquí se manejan 2 decretos. El 2277, que era el decreto anterior, que era el que cobijaba a aquellos docentes que tenían de pronto muchas prebendas, que tienen una edad de pensión, una edad de retiro forzoso diferente al decreto 1278, que es el nuevo decreto que rige a los docentes, con unas características totalmente diferentes. Bueno, entonces nosotros llegamos a las instituciones, estamos en las instituciones con nuestros compañeros, y hay docentes que ya están que cumplen el tiempo, y ellos dicen, no, es que a mí me ha funcionado de esta manera. Yo tengo 30, 35 años de estar en el campo de la docencia y no puedo cambiar mi forma, son renuentes a estos cambios. Tal vez ellos llevan sus planeaciones porque así lo exigen los directivos, tienen que presentarlos al coordinador académico, tienen que presentarlos al rector, pero a la hora de la práctica como tal, se está trabajando por competencias realmente, se está desarrollando un currículo por competencias, se está evaluando por competencias, entonces el panorama es incierto. Hemos de pronto llegado a la conclusión de que hay muchos vacíos, de que hay muchos docentes que aún siguen transmitiendo, y el estudiante recepciona. Pues se ven las mallas curriculares y en los planes de área, los estándares básicos de competencia, que ya la compañera pues lo explicaba al inicio, que son los documentos referentes del Ministerio de Educación Nacional para llevar, que se llevan los ciclos, ¿cierto? En los ciclos de educación, y ahí está como, en esto te debes de enmarcar para lograr los aprendizajes de los estudiantes. Los criterios de evaluación, esos criterios de evaluación son los que me dicen a mí de qué manera o qué es lo que voy a tener en cuenta para valorar algo. Y los indicadores de desempeño, que es como lo que me va a decir a mí si el estudiante lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si reprueba o aprueba. Eso está ahí, eso lo dice el enfoque por competencias y está estipulado en los planes de área. Bueno, la situación es, como les decía, es un panorama bastante incierto. En algunas instituciones se ha visto de pronto una mejoría en el desarrollo de las pruebas, tanto internas como externas.
porque nosotros nos preguntamos si tenemos los planes, si estamos trabajando el enfoque por competencia, ¿por qué nuestros estudiantes no les va bien en las pruebas externas? ¿Sí? En las pruebas que hace el Estado para valorar, como lo vimos ahí en la línea de tiempo, el INFES, que es el Instituto de Educación Superior, que evalúa a los estudiantes. Entonces, ¿por qué el tipo de pregunta, la forma como ellos valoran, los estudiantes no son capaces de responder ese tipo de preguntas? Entonces, la situación es esa. Hay algunas reflexiones sobre este asunto, y es que de pronto se dice hacer, pero al momento de la práctica no se hace. Entonces, nuestros estudiantes, en los informes que se dan, que el ministerio da cada vez que se hace una prueba, pues vemos que no es tan halagador el panorama. También hacíamos la reflexión que por qué en algunas instituciones privadas se sacan buenos resultados. Entonces toca replantear si falta compromiso por parte del docente, si la formación como tal del docente sí está acorde para promover o aplicar el enfoque por competencias, si es que falta liderazgo por parte de las secretarías de educación, por parte de los directivos, qué está pasando con los docentes y por qué los estudiantes no responden de una buena manera a este tipo de valoraciones. Y también es importante, poníamos el ejemplo de una institución pública, aquí en nuestro departamento, en Córdoba, donde nosotros vivimos, que una institución que ha tenido, que a pesar de ser una institución pública, ha tenido buenos resultados. Entonces mirábamos, la compañera Vanessa, pues egresada de esa institución, y estábamos analizando por qué, sí, es la única que ha sobresalido. Y de pronto no les puedo contar a nivel nacional, porque habrá muchas que también está sucediendo eso en lo público, porque siempre hay como esa brecha entre lo público y lo privado, ¿no? Porque es que con los estudiantes en la parte privada, dicen algunos maestros, se le puede pedir materiales, se puede hacer un proyecto costoso, hay acompañamiento por parte del padre de familia. Entonces hacíamos como analizábamos todo ese contexto de por qué de pronto en esa institución, que puedo hablar con propiedad porque conocemos todo el bagaje que tienen ellos y unos buenos resultados en las pruebas externas. Entonces hablamos de eso, de esa entrega de los docentes, de que ellos tienen una planificación, y algo importante es que la mayoría de ellos se han especializado de pronto en un mismo campo. Entonces eso también es importante, la formación docente es importante. Y como les decía, el liderazgo de los directivos, del rector, la cabeza de la institución, eso también es de gran importancia en todo esto. Bueno, entonces, grosso modo, pues el panorama es incierto. Hablaba por ahí, tuve la oportunidad de conversar con algunos rectores. Ellos me decían, sí, los profes, cuando se hacen reuniones, pues se dice, no, se está trabajando por competencias, se está trabajando lo actitudinal, se está trabajando lo cognitivo, lo procedimental, pero los resultados muestran lo contrario. No quiere decir que estamos en ceros, no, pero sí hay que hacer un pare y hacer una gran reflexión sobre cómo están trabajando, si es que no hemos entendido en realidad la aplicabilidad del enfoque por competencia, no lo estamos haciendo de la manera correcta. Entonces qué bueno estos escenarios, qué bueno estas oportunidades que nos ofrecen los docentes en estos estudios, donde podemos también nosotros como docentes de pronto hacer esa reflexión. No sé si alguna de mis compañeras quiere aportar sobre esta temática. Sí, señor Mónica, de pronto un poquito en lo que tiene que ver con la capacitación, pues, de los docentes o el conocimiento que ellos tengan sobre este modelo. Ese es el problema que de pronto en muchos debates se ha hecho la reflexión cuando la educación o los procesos educativos se hacen desde el gobierno, o sea, se politiza la educación, ¿cierto? Entonces todo esto se hace desde allá, en nuestro caso desde el Ministerio de Educación, por unos expertos, pero queda por fuera el principal agente activo, que son los docentes.
y los directivos docentes y los entes territoriales. Entonces, no se involucran, sino que nos traen los modelos y son impuestos diseñados allá arriba por expertos, entre comillas, expertos en la materia, pero no se involucra directamente en estos diseños de estos programas y de estas propuestas a los que realmente debieran estar ahí participando directamente, que son los docentes, directivos y entes territoriales. Entonces pienso que de pronto es una de las cosas que puede estar sucediendo y puede estar fallando, porque cuando ya nos traen acá, obvio, con poca capacitación, como decía usted, compañera, ni siquiera alcanzamos a entender bien de qué se trata el enfoque por competencia, el modelo de enfoque por competencia, qué es realmente lo que enmarca y cómo se debe trabajar. Entonces, todo está en el papel, muy bonito, los currículos bien diseñados, muchos bien diseñados, enfocados en ese modelo, pero como usted misma lo decía, cuando vamos al aula, vemos que no se pone en práctica lo que está en el papel. Muchas veces no sabemos, en el momento de evaluar, no sabemos cómo evaluar por competencias, cómo plantear una pregunta. Es pues acá hablando, o lo que ya había dicho la compañera, en un debate que generamos, en lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Estamos hablando pues por nuestra experiencia, nuestro contexto, y en el de lo público, porque no conocemos mucho de lo privado, hay que hacer la salvedad. Entonces, sí, puede ser una de las cosas, y hay muchos factores, pero creo que los más importantes en que no se esté llevando el modelo por competencia en nuestro contexto es precisamente por el desconocimiento o el no querer apropiarse por parte de los docentes, incluso de los directivos, a este modelo y poder ponerlo en práctica como realmente es el modelo por competencias. Enfoque basado. Bueno, compañera, se me olvidaba anotar algo. El Ministerio de Educación Nacional pues ha implementado un programa muy importante en el cual pues estoy orgullosa de pertenecer a él. Soy docente en comisión, tutora del programa PTA, programa Todos Aprender. Hay una meta que el gobierno se trazó que es en el 2025 Colombia la más educada. Entonces, sí se están haciendo grandes esfuerzos para ello. El programa PTA busca transformar la calidad, pero como les decía, hay docentes renuentes al cambio. Entonces, no es que sea una labor tan fácil, porque llegar a una aula de clases a tratar de que el docente reinvente su práctica, de que el docente pueda actualizarse. Hay una parte importante que es el manejo de las tecnologías. Ahora con la educación remota pues se ha visto algunas deficiencias en ese aspecto. Entonces todo eso también es un programa en el cual se trabaja en pares, entre pares. Entonces al tutor lo capacitan con ciertas estrategias. También se trabaja la parte de matemáticas, se trabaja con secuencia didáctica, con unos textos muy buenos. Entonces sí se está haciendo algo, como les digo, pero yo creo que estamos en pañales. Es importante decir que el tutor no va de pronto a imponer o va a fiscalizar la labor del docente, pues para eso se es capacitado, para luego ir a replicar las diferentes sesiones, los diferentes protocolos que le van a ayudar, y yo pienso que vamos por un buen camino. Bueno, hablemos ahora del panorama en la educación superior, hablando un poco del enfoque por competencia, tal como mis compañeras han mencionado. La adopción del enfoque por competencias en la educación superior tiene dos fines fundamentales, como es que nace de la necesidad de responder más adecuadamente al cambio social y tecnológico, y también como la organización del trabajo para adaptarse al cambio, en particular respondiendo a las industrias en el profesional individual. En realidad la educación
por competencias o el enfoque basado en competencias, pues nace en ese escenario social, globalizado y postindustrial, que requería de una educación y una reconstrucción en el sentido de las universidades. Y aunque mis compañeras han hablado un poco acerca de todos los retos que este enfoque por competencias ha tenido en la educación básica, en la educación en la primaria y en la media, tenemos que claros que en estos momentos es necesario la reflexión con relación a la práctica de la educación bajo un enfoque basado en competencias. El aprendizaje por competencias en realidad lo que quiere es movilizar el conocimiento, los tipos de aprendizaje, afrontar situaciones y problemas en contextos determinados, o sea, transformar el contexto y que el estudiante pueda aprender automáticamente, que él pueda autorregular, dirigir su propio aprendizaje, aprender a aprender. Y eso es lo fundamental, lo que se quiere hacer desde la educación superior, desde las universidades, los institutos técnicos, tecnológicos, ¿sí? De acuerdo a los programas que estos manejan. El enfoque curricular por competencia, muy bien lo dice Carvalán que es adoptado, sin embargo, hay que hacer una reflexión si en realidad es importado. Muy bien mi compañera Mari decía que son políticas que se hacen y que ciertas personas capacitadas, expertas, realizan este enfoque y modifican este currículo y lo imparten a nivel nacional. Nosotros realizamos las adaptaciones en cada institución educativa. Pero el enfoque por competencias llegó aquí a Colombia no solo para competir con un enfoque tradicional, sino con todas las circunstancias a las que pues, Colombia como un país en vía de desarrollo enfrenta. Enfrenta cobertura, infraestructuras en las instituciones educativas, enfrenta también tecnología, poca tecnología, el cambio social que este merece. Entonces, un currículo basado en competencias permite a los estudiantes universitarios tener un aprendizaje activo, un aprendizaje que transforme la sociedad. Por favor, Mónica, ¿me puedes colocar la otra diapositiva? Ahora, la anterior. Ahora, este enfoque basado en competencias, muy bien nos comentaban nuestras compañeras en la básica, la media, existen exámenes externos que determinan si ese enfoque basado en competencias está dando resultado. En las universidades también se hace lo mismo. El egresado se le realizan evaluaciones para determinar si es capaz o si tiene las competencias que desde un principio se planearon para X o Y programa. Subiría en el 2014 mencionó que había que revisar esos resultados con la SAEPRO, puesto que en muchas instituciones los estudiantes que egresan poco tienen argumentos, no tienen un pensamiento crítico, y entonces es allí donde nos preguntamos y reflexionamos sobre el enfoque basado en competencias de las instituciones educativas en Colombia. ¿Por qué? Porque este enfoque lo que planea o el objetivo principal de este enfoque es que el estudiante sea capaz de transformar el contexto en el que vive. Y tiene que ser un estudiante crítico, argumentativo. Si el estudiante que las instituciones educativas están egresando, que están graduando, si estos estudiantes no son capaces de realizar, se debe de reflexionar si en realidad el enfoque basado en competencias se está usando de la manera correcta o se está empleando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque muchas universidades en Colombia afirman tener un enfoque basado en competencias, un currículo, han ajustado sus programas bajo el enfoque basado en competencias. Pero la realidad es otra. Ahora, hay que tener en cuenta que el enfoque basado en competencias
se debe aquí en Colombia de hacer una reflexión de 3 aspectos fundamentales para determinar si estas instituciones educativas que se alardean diciendo que tienen un enfoque basado en competencias, en realidad lo tienen. En primer lugar, el enfoque basado en competencias denota 2 cosas importantes y es en el objetivo. El enfoque basado en competencias, recordemos que además de buscar un estudiante competente, una persona que transforme la sociedad, busca de otra manera responder al mercado. Me explico. Recordemos que Colombia es un país que entró en el neoliberalismo y en la educación se ve también como que ese impulso que se da a la parte económica del país. De allí que se vuelve como que a buscar estratégicamente que la educación impacte la economía. De allí que las competencias que debe desarrollar el universitario son las competencias que el mercado necesita. ¿Pero qué mercado? El mercado industrial, el mercado comercial, ¿sí? Entonces, es allí donde la educación basada en competencias debe reflexionar. Si estoy buscando una transformación en esa persona que estoy educando, o si en realidad estoy respondiendo al modelo neoliberal que tiene mi país. También evaluar la docencia. Para yo hablar en una institución educativa que yo tengo un currículo basado en competencia, mis docentes, tanto universitarios como en la básica, en la media, en la educación secundaria o primaria, yo debo de tener docentes que están capacitados tanto en la planeación como en la evaluación. Y aquí en Colombia es muy cierto, y para nadie es un secreto, que en Colombia la docencia en realidad tiene una devaluación, tiene una falta de cultura colaborativa, una escasez de recursos y apoyo económico. Entonces, las universidades que me están hablando a mí de calidad, que están hablando de tener enfoques curriculares basados en competencias, la pregunta que se deben hacer es, ¿realmente mis docentes tienen una capacitación? De allí que se debe de realizar la reflexión interna dentro de las universidades y aquí no podemos decir si una universidad cumple o no cumple, porque en el papel las universidades pueden decir que todas tienen un currículo basado en competencias, pero es muy incierto conocer si en realidad estas en la práctica están generando competencias en sus egresados. Por favor, ¿me regalas la otra diapositiva? Ahora, la pregunta que queda es, ¿cómo lograr el currículo, que ese currículo y los procesos de aprendizaje y evaluación sean pertinentes para los estudiantes y las dinámicas del contexto local? Bueno, de allí que nosotros debemos de mirar qué debemos hacer ahora para que mi currículo pues se ajuste a lo que el enfoque basado en competencias exige. Son 7 principios básicos que tanto la educación media, la básica, en primaria y la educación superior en Colombia deben de reflexionar. La primera es la pertinencia. Las instituciones educativas, más allá de buscar un enfoque que lo importaron de Europa, ¿sí?, deben de generar una propuesta de formación. Sí, bien, tengo un enfoque, pero voy a buscar mi propia propuesta ajustada a ese enfoque por competencias. De allí que debo de revisar y articular filosofía, mi misión, con mi currículo o con ese currículo basado en competencias. También debe tener en cuenta la calidad. Los procesos educativos deben asegurar calidad en el aprendizaje correspondiente con determinado perfil de formación. Entonces, yo debo de garantizar que toda la comunidad, todos esos entes que participan, conozcan ese proceso y también sean o den sus aportes para mejorar en el proceso educativo.
Debo de formar competencias. No es solo decir que voy a formar competencias, ¿sí? Sino no enseñar contenidos, que esto se ve más que todo en la práctica docente, porque yo puedo decir que tengo un currículo basado en competencias, pero si mi docente sigue enseñando contenidos, no tengo un currículo basado en competencias. Formar competencias. Los maestros y maestras deben ser guías, dinamizadores, mediadores de ese contenido, y el contenido va a ser un medio para alcanzar esas competencias. El perfil de docente, creo que es una de las cosas primordiales, y creo que mis compañeras lo han dicho también, es el perfil docente. Los maestros y maestras, ¿sí?, deben tener claro su papel y el perfil para el cual ellos están buscando el impartir conocimientos o en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. La generación de cambio. Todos debemos estar dispuestos al cambio y realizar una reflexión, no solo los docentes, sino los directivos, los maestros, las maestras, ¿sí? Todas estas personas que participan en la educación deben tener una mentalidad al cambio. La esencia de las competencias y los componentes de las competencias. Recordemos que las competencias son un conjunto de habilidades que permiten a una persona, un estudiante, desarrollar o desempeñarse bien en una actividad. Entonces, esos componentes deben de ser claros. Yo, para definir una competencia, debo de tener claros los conocimientos, las habilidades y las actitudes que me van a generar esa competencia. Entonces, aunque en Colombia no podemos decir que estamos en pañales, porque no estamos, hemos iniciado un proceso de un currículo basado en competencias, se deben de realizar muchas reflexiones académicas para mejorar en este aspecto, ya que el currículo basado en competencias en estos momentos es indispensable para la transformación de la sociedad, para la solución de los problemas coyunturales que tiene nuestro país y para que el estudiante esté constantemente adquiriendo conocimiento. Los conocimientos en estos momentos ya no son pasivos, los conocimientos son activos, se mueven. Hoy lo que el estudiante aprendió en su primer semestre, muchas veces cuando egresa de la universidad, ya ese conocimiento está desactualizado. Entonces, por eso es indispensable que hoy la educación, todos los entes que intervienen en ella, reflexionen y busquen el camino correcto del enfoque basado en competencias. Bueno, gracias a nuestra compañera que nos ha hecho como que un esbozo muy importante, muy interesante sobre el panorama en la educación superior y qué sería como que lo ideal, ¿cierto? Entonces, agradecer a nuestra docente, Sumi Peroso, por esta gran oportunidad, porque también enriquece nuestro quehacer pedagógico, también nos pone a reflexionar. Y para concluir, pues podemos decir que para formar personas competentes es necesario desarrollar habilidades críticas, personas reflexivas, personas que sean analíticas, que sean creativas, que sean capaces, como decía nuestra compañera Vanessa, de transformar, ¿sí? Pero que no se quede solamente en el discurso, que en realidad se vea reflejado también en las evaluaciones externas, en la por qué si se está trabajando coordinadamente con el IFES, por qué si se están haciendo, si las planeaciones están con el enfoque hay que analizar muy bien el resultado de las pruebas de los estudiantes. Yo le decía a mis compañeras que antes el IFE era muy cerrado, que no se sabía qué era lo que se evaluaba. Ahora ellos ya nos han permitido las matrices de referencia que permiten ver qué dificultades tuvieron, en qué aprendizaje tuvieron la dificultad. Entonces, eso también, a veces de pronto hay docentes que no quieren ni siquiera saber de la matriz de referencia, entonces eso es importante también analizar toda esa serie de documentos para uno de ahí
tomar decisiones. Entonces, no sé si alguna de mis compañeras que quiera pues ya concluir y agradecerles por su participación, agradecerles por ese gran esfuerzo. Y aquí mi compañera Mari pues va a Doña concluir. Mónica. Muchas gracias. Sí. Sí, señor Mónica, ya hablando para concluir también, hablando de una forma general, es que nos quede la reflexión y la pregunta para reflexionar si realmente nuestro sistema educativo, con este enfoque basado en competencias, está logrando que nuestros chicos, cuando salen de la educación básica y media, están saliendo con esas competencias, chicos que sean capaces de aprender, de aplicar lo aprendido, de saber convivir, ¿sí? Que sean chicos creativos, reflexivos, si realmente estamos logrando eso. Y si es así, cuando estos chicos pasan a la universidad, las universidades sí están preparados o están dispuestas a continuar con esta formación en competencias en nuestros chicos. Sí están las universidades cumpliendo con ese encargo, como se quiera llamar, ya sea político o social, de seguir formando a estos muchachos para que sean realmente chicos transformadores de la sociedad, ¿cierto? Que no sean, que no sean solamente digamos una parte del aparato productivo de nuestro país, sino que también sean chicos que con su creatividad, su capacidad reflexiva, su capacidad de generar nuevas cosas, de ser innovadores, ellos puedan realmente transformar nuestra realidad nacional en primera instancia. Entonces, creo que nos queda eso. ¿Cómo este sistema, este engranaje realmente está garantizando que se logre el objetivo del enfoque por competencias? Entonces, creo que eso es la gran reflexión que nos debe quedar.